Bien, como saben, terminamos la semana anterior nuestro estudio del libro de Efesios y hoy vamos a iniciar un nuevo tema, una nueva serie. Hemos dicho en diferentes oportunidades que en nuestro estudio de las Escrituras, en nuestro estudio juntos, queremos hacer siempre un balance entre doctrina fundamental y enseñanzas devocionales, que la llamamos así, o la historia de las escrituras u otro tipo de temas. Entonces, como estábamos en el libro de los Efesios, que es en gran parte doctrina, ahora queremos pasar unas semanas enfocados en el Antiguo Testamento, estudiando lo que se conoce como el panorama del Antiguo Testamento, que no es un estudio absolutamente detallado, es más un estudio general de lo que es el Antiguo Testamento, y lo mismo tenemos que hacer con el Nuevo. Y básicamente todo esto nos ayuda a engrandecer nuestro conocimiento bíblico, a aumentar nuestro conocimiento bíblico. ¿Por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento? Pues porque el Antiguo Testamento es el 60% del contenido de nuestras Biblias. Para ser más exactos, 60.9% del contenido de la Biblia es el Antiguo Testamento. Tenemos en nuestras Biblias 66 libros y en el Antiguo Testamento 39 libros. El Nuevo Testamento solo tiene 27, pues comparado con el Antiguo. Así que estamos hablando del 60.9% de las escrituras, y eso ya lo hace absolutamente importante y relevante. Los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos por lo menos 30 diferentes autores. 30 diferentes autores. Y esos 30 diferentes autores más o menos lo escribieron en un periodo de aproximadamente 1000 años. En un periodo de 1000 años escribieron todos esos libros que tenemos hoy en el Antiguo Testamento. Si nos ubicamos en la historia, más o menos del año 1400 hasta el 400 antes de Cristo. 1400 hasta el 400 antes de Cristo. Los 39 libros del Antiguo Testamento son inspirados por Dios, es lo que nosotros creemos. Y si ustedes quieren buscar en Segunda de Timoteo, lo hemos leído, pero nunca sobra leerlo de nuevo. Segunda de Timoteo 3. Y miren el versículo 16. Pablo dice a Timoteo en el versículo 16 de su segunda carta, en el capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Cuando Pablo dijo esto, todavía no existía el Nuevo Testamento, estaba siendo escrito el Nuevo Testamento, así que él estaba hablando del Antiguo Testamento, que era la Biblia para ellos en ese momento. Y él dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Esos 39 libros del Antiguo Testamento son inspirados por Dios. Dios guió a los autores, a estos más de, o por lo menos 30 autores del Antiguo Testamento, a escribir lo que él quería que ellos escribieran. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos muchísima historia, mucha narración en los diferentes libros. Todo, repito, inspirado por Dios. Cuando pensamos desde el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo, y en que queremos aumentar nuestro conocimiento, tanto del Antiguo como del Nuevo, un buen ejercicio para nuestro estudio es poder contar la historia tan completa como podamos de todo el relato bíblico. Es el poder llegar a contar la historia tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y contarla tan completa como nosotros podamos. A medida que obviamente avanzamos en conocimiento, podemos completarla mejor o más. Pero ese es un buen ejercicio. Un ejemplo de eso lo encontramos en Hechos capítulo 7. Si vamos por un momento a Hechos 7,
encontramos el discurso de Esteban en Hechos capítulo 7. Y en ese discurso de Esteban, lo que él hizo fue contar en parte la historia del Antiguo Testamento. Eso fue lo que Esteban hizo en su discurso, en su defensa. Si están ahí en Hechos 7, en el versículo 1, el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Versículo 2, Esteban respondió, escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes que habitara en Aram. Y entonces ahí ya inmediatamente nos ubicamos en el primer libro de la Biblia, Génesis, en el capítulo 12. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Y comenzando desde ahí, desde Génesis capítulo 12, Esteban no habló de la primera porción del libro de Génesis, que es el capítulo 1 hasta el capítulo 11, que después lo vamos a estudiar, que es una porción absolutamente fundamental, los primeros 11 capítulos del Génesis. Pero él comenzó en el 12, que es cuando Dios llama a Abraham, que en ese tiempo era Abraham. Y él continúa haciendo todo el relato en los siguientes versos, hablando de Abraham y luego de Moisés, y él llega hasta Salomón. Si ustedes miran abajo en el versículo ya casi finalizando, versículo 47, pero fue Salomón quien le edificó una casa. Entonces ya ha pasado por todos esos personajes y por todas esas historias, por supuesto de manera resumida, pero lo que él hace es contar la historia del Antiguo Testamento, en el caso de Esteban, desde el tiempo de Abraham o de Abraham y el llamado de Abraham, y lo que pasó con Salomón cuando edificó el templo. Y ahí termina su discurso. Y ese es solo, si ustedes quieren leerlo después, ese es solo un ejemplo de cómo él contaba la historia y por supuesto la sabía muy bien, la manejaba muy bien de memoria, la historia. Entonces es un buen ejercicio cuando nosotros contamos la historia. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, la historia sería algo así. En el principio Dios creó los cielos, la tierra, creó todo el universo, todos los planetas, todo lo que existe. Por supuesto, creó el planeta Tierra con todo lo que en él hay. Creó los animales, la vegetación, y todo lo hizo en los primeros días. Y en el sexto día, después de haber creado todo, Dios creó la cúspide de su creación, que fue el hombre. Dios creó a Adán y Eva, y eso detalladamente nos lo cuenta el capítulo 2 de Génesis, como la cúspide de su creación. Se nos muestra en que los hizo a ellos a su imagen y a su semejanza, lo cual no había hecho con otros seres de la naturaleza, excepto con ellos, Adán y Eva. Los hizo a su imagen y a su semejanza. Y a ellos les dio la orden de multiplicarse y de sojuzgar la tierra que él había creado. Los puso ahí y les dijo, multiplíquense y ustedes dominen sobre la tierra que yo he creado. Adán y Eva desobedecieron al mandato de Dios en el capítulo 3 y fueron expulsados del lugar que Dios había preparado para ellos en el huerto del Edén. Y por supuesto que su pecado trajo tremendas consecuencias sobre ellos y sobre sus descendientes. Trajo bastante maldición. Eso lo podemos ver en los relatos que continúan después del capítulo 3, de ahí en adelante. Tanto así que una de las cosas que ocurrieron es que uno de sus hijos mató a su hermano. Caín mató a Abel. Y de ahí en adelante cualquier otra cantidad de pecado y de maldad desatada como consecuencia del pecado de Adán y Eva. La maldad se multiplicó entre sus descendientes y ellos tuvieron otro hijo, al cual llamaron Set. Por la gran maldad de los hombres, de esos descendientes que ya se habían multiplicado en diferentes lugares, llegó un punto donde Dios dijo, no voy a resistir más la maldad.
no voy a aguantar más toda la maldad del hombre, y decidió traer un diluvio sobre la tierra. Y trajo ese diluvio, y después, o durante ese diluvio, todo lo que tenía vida murió durante el diluvio. Murieron todos los habitantes, excepto Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios, y sus familiares también, sus hijos, las esposas de sus hijos y la esposa de Noé. Ellos se salvaron en el arca que Dios le mandó a él construir, y todos los demás seres de la creación fueron borrados de la faz de la tierra por ese diluvio, por la gran maldad que había multiplicado. Entonces Noé fue salvo con su familia por la gracia que había hallado delante de Dios. Y después del diluvio, pues los descendientes, ellos después de un buen tiempo, salieron del arca otra vez, y llenaron la tierra una vez más. Llenaron la tierra. E intentaron, más adelante, esos descendientes de Noé y sus familiares, intentaron llegar al cielo por sus propios medios. Y entonces ya estamos ubicados aquí en Génesis capítulo 11, que encontramos la historia de la torre de Babel. Ellos intentaron llegar al cielo por sus propios medios, y Dios no se los permitió, sino que los confundió, y lo hizo al confundir las lenguas que ellos hablaban. Así que confundiendo los idiomas, las lenguas que hablaban, Dios paró a los hombres de ese propósito que tenían de construir una torre hasta el cielo. Ahí entonces entramos en una segunda sección, que es cuando Dios llama a Abraham, de la que estaba hablando Esteban cuando comenzó su discurso. Dios llama a un hombre que vivía en Mesopotamia, en Mesopotamia, en Ur de Caldea. Dios lo llamó de allá, le dijo que saliera de ahí, y lo llamó para que dejara su casa y que saliera para, no le dijo el lugar específico, simplemente le dijo, sal y yo te mostraré a dónde, y él lo hizo. Y Abraham, después de ser llamado por Dios, obedeció, y él llegó hasta la tierra de Canaán. Entonces desde Mesopotamia se fue a Canaán. Allá él tuvo dos hijos. Uno de su esclava llamada Agar, a quien llamó Ismael, y otro de su esposa Sara, que fue el hijo de la promesa, a quien llamó Isaac. Entonces tuvo uno de una esclava, de su esclava llamada Agar, que lo llamó Ismael, y tuvo uno de Sara, su esposa, que era el hijo que Dios le había prometido, y a él lo llamó Isaac. De esos dos hombres se levantaron dos pueblos, los ismaelitas y los hebreos. Isaac, que era el hijo de la promesa, y del cual la Biblia continúa hablando de ahí en adelante, porque el propósito de la historia de Dios en el Antiguo Testamento es ahora enfocarse en esa nación, en la nación de los descendientes de Abraham y de Isaac, y es la nación de los hebreos. Y Dios se enfoca en la historia bíblica en esa nación. Y Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y del último de Jacob salieron las 12 tribus, los 12 tribus de Israel, porque Dios después le cambió el nombre a Jacob por Israel. Entonces salieron las 12 tribus del pueblo que llegó a llamarse Israel, porque Dios le había cambiado el nombre a Jacob. Uno de esos hijos, llamado José, fue vendido por sus hermanos por envidia. Lo vendieron como esclavo, y él terminó como esclavo en Egipto. Terminó como esclavo allá. Pasado el tiempo, por la providencia del Señor, toda la familia llegó hasta Egipto. Entonces ya no solamente fue José, sino todos sus hermanos y su padre fueron a dar a Egipto. Pero después de que tuvieron mucho favor en ese lugar, en Egipto, se salvaron, porque la razón por la que descendieron allá fue por el hambre, y en Egipto había alimento, gracias a José. Llegaron allá, pasaron un tiempo, y se levantó una generación y un rey, un faraón que no conocía a José ni a sus descendientes, y fueron esclavizados. Entonces toda esa nación terminaron esclavos. Israel terminó esclavo en Egipto
y ahí estuvieron por 400 años, 400 años de esclavitud, cosa que Dios ya le había dicho a Abraham que iba a suceder. Dios le dijo a Abraham que su pueblo, sus descendientes, iban a estar esclavos en Egipto por todo ese tiempo. Después de todos esos años, Dios levantó a un hombre que los salvó de las aguas, y ese fue Moisés. Y Moisés lideró el pueblo de Israel de su salida de Egipto con mano poderosa de parte de Dios, porque Dios trajo sobre esa nación de Egipto, trajo 10 plagas para que dejaran salir a su pueblo, porque no querían, Faraón no quería dejar salir al pueblo. 10 plagas para que dejaran salir a Israel. Hasta que llegó el momento donde después de la 10ª plaga los dejaron salir, e Israel todo salió de Egipto, y en ese viaje, que era un viaje ciertamente por el desierto, dirigiéndose a Canaán, que era la tierra prometida, era un viaje de algunos días, simplemente un viaje de algunos días. Pero a Israel se le convirtieron esos días en 40 años, donde estuvieron dando vueltas en el desierto de Sinaí, en esa península, en ese desierto, vueltas por 40 años, hasta que todos los que habían salido de Egipto, todos los que salieron de la esclavitud de Egipto murieron en ese desierto. Todos los que habían salido, excepto 2 hombres, Josué y Caleb. Solamente 2 de los que salieron llegaron a la tierra prometida, Josué y Caleb. Todos los demás murieron en el desierto. Mientras estaban en el desierto por esos 40 años, entonces Dios les dio un lugar de adoración, que fue el tabernáculo, que era un tabernáculo armable, tenían que armarlo y desarmarlo cada que ellos se movían de un lugar a otro, pero ese era su lugar de adoración. Era el único lugar donde Dios, no todo el tiempo, pero en ocasiones especiales se manifestaba su presencia en ese lugar de adoración. Y también Dios estableció todo un sistema de sacrificios de animales para poder mantener el pecado del pueblo cubierto y que ellos pudieran así relacionarse con Dios. Entonces, en el desierto Dios les dio el tabernáculo y el sistema sacrificial, los sacrificios de animales, que cubrían, no quitaban, cubrían su pecado, y año tras año tenían que renovar todos esos sacrificios para poder relacionarse con Dios. Más adelante, en el tiempo de Salomón, a que vamos a llegar en un momento, ese tabernáculo fue cambiado por el templo que él construyó. Todo eso sucedió en el desierto, 40 años en el desierto. Moisés murió en el desierto sin llegar a la tierra prometida, y todos los demás que habían salido, excepto estos 2 hombres, Josué y Caleb. Josué, uno de ellos, fue el que guió al pueblo, porque él fue el sucesor de Moisés, y se convirtió en el líder que guió al pueblo a tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido. Sí, era la tierra que Dios les había prometido, era una tierra buena que fluía leche y miel, pero una tierra que tenían que poseer porque había enemigos, tribus enemigas habitando ese lugar, y ellos tenían que poseer esa tierra con guerra. Entonces Josué los guió en ese proceso. Josué con ellos derrotaron 31 reyes de diferentes pueblos y los dio a poseer y a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Después de conquistar la tierra y repartirla entre las 12 tribus, porque se repartieron toda la tierra, lo que sucedió después de esa conquista y esa colonización de toda esa tierra es que una y otra vez el pueblo se rebeló contra el Señor. Todo el tiempo se rebelaban contra él. Pero después de que se rebelaban, Dios les permitía caer en manos de sus enemigos. Entonces venían otras naciones enemigas y los tomaban cautivos, causaban gran mortandad, gran daño, los llevaban cautivos o los tomaban cautivos, y ellos clamaban al Señor por ayuda, y el Señor los escuchaba y tenía misericordia y enviaba un libertador. Y eso sucedió muchas veces, y ese periodo es llamado el periodo de los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Esos libertadores que Dios enviaba para librarlos de sus enemigos y para guiarlos en el proceso de mantenerse como una nación.
Entonces, en ese proceso de los jueces duraron 300 años. Pero Dios levantó muchísimos jueces porque ellos volvían y se rebelaban, volvían y caían en manos de sus enemigos, volvían y clamaban al Señor, el Señor les enviaba un libertador y así se pasaron 300 años en la tierra de Canaán. El tiempo de los jueces. En la época de los jueces, al final, el último de esos jueces fue un hombre muy importante en el Antiguo Testamento llamado Samuel. Un hombre del cual nosotros encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, 2 libros, primera y segunda de Samuel. Él ejercía como juez, pero en ese tiempo Israel pidió ser gobernado por un rey, como las demás naciones. Dijeron, denos un rey, nómbranos un rey. Samuel les dijo, ¿cómo se les ocurre? Ustedes tienen un rey que es el Señor. Dijeron, no, nosotros queremos un rey como las demás naciones. Y pidieron un rey y Dios les dio un rey. Dios le dijo a Samuel, Samuel, no te preocupes, ellos no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí, están pidiendo un rey, vamos a darles un rey. Y el primero de esos reyes fue el rey Saúl, que fue seguido por David y después por Salomón. ¿Por qué son importantes esos 3 primeros? Porque durante el reinado de Saúl, de David y de Salomón, reinados que duraron cada uno 40 años, el reino permaneció unido. Estamos hablando de un reino unido por 120 años, bajo el reinado de Saúl, de David y de su hijo Salomón, el hijo de David, Salomón. Cada uno 40 años, 120, el reino unido. Pero después de Salomón, el reino de Israel se dividió bajo el reinado de Roboam, que era el hijo de Salomón. Entonces, ese reino se dividió y quedó dividido en 2 reinos. El reino del norte, llamado Israel, que componían 10 tribus, y el reino del sur, llamado Judá, que componían 2 tribus, solamente Judá y Benjamín. El reino del sur. El del norte, 10 tribus, las demás 10 tribus, y era llamado el reino del norte, el reino de Israel. Durante la existencia de esos 2 reinos, Dios envió sus profetas que daban la palabra de Dios al pueblo y los llamaban continuamente a volverse a Dios dejando su maldad. Entonces, cuando nosotros encontramos en el Antiguo Testamento todos estos libros que vamos a mirar, que son los libros de los profetas, esos profetas desarrollaron su ministerio durante ese periodo, antes también, pero sobre todo durante ese periodo donde el reino estaba dividido y unos profetas fueron enviados al reino del norte, otros profetas fueron enviados al reino del sur, pero ahí cumplieron su ministerio la gran mayoría de profetas que encontramos en nuestras Biblias en el Antiguo Testamento. Ahí cumplieron su ministerio. También, por supuesto, en ese tiempo, cuando el reino se dividió, cada uno de esos reinos, tanto el del norte como el del sur, tuvieron sus reyes. Y entonces encontramos todas esas historias de los reyes en Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, aunque Primera y Segunda de Crónicas solamente se enfocan en el reino del sur, Judá, pero Primera y Segunda de Reyes se enfocan también en el reino del norte. Cada uno de esos reinos tuvo sus reyes, y los del reino del norte, la mayoría de ellos, si no todos, malvados, muchos del sur también. Y por esa maldad que continuó a través de todos esos reyes, esos reinados de esos hombres, donde Dios enviaba, repito, continuamente sus profetas, llamándolos al arrepentimiento, llamándolos a volver a Él, hasta que llegó un punto donde, a consecuencia de su maldad y de su pecado, Dios permitió que los asirios, en el año 720 antes de Cristo, vinieran y se llevaran cautivo al reino del norte, esas 10 tribus. Los asirios vinieron, los derrotaron, los conquistaron y se los llevaron para su tierra, a ese reino del norte. Ese reino del norte, como reino, jamás regresó, desapareció. Como reino, desapareció, nunca regresaron. Fueron llevados cautivos por los asirios, repito, en el año 720. Tiempo después cayó el reino del sur, porque aunque había caído el reino del norte
Y Dios envió profetas al reino del sur diciéndoles, miren lo que les pasó a los del norte. Ustedes dejen su pecado, dejen su maldad, dejen su idolatría. Ellos no escucharon y también cayó el reino del sur, Judá. Básicamente podemos hablar de esa caída en el año 586 antes de Cristo a manos de Nabucodonosor, el rey de los caldeos, de los babilonios. Vinieron los babilonios con Nabucodonosor a la cabeza y se llevaron cautivo al reino del sur, a Judá. Pero ese reino, un buen número de ellos regresaron como nación. Así lo había profetizado Jeremías. Dios le dio la palabra a Jeremías diciendo, después de 70 años, Judá va a regresar a su tierra. Y así sucedió. Después de 70 años de cautividad, entonces Dios permitió que Judá regresara. Ellos regresaron a Jerusalén. Cuando hablamos de ese exilio, de la cautividad, es cuando nos encontramos, por ejemplo, en ministerios de Daniel. Daniel desarrolló su ministerio en la cautividad. Siendo muy joven, cuando vino Nabucodonosor en el 586, se llevaron, uno de los primeros en llevarse fueron a los jóvenes. Y dentro de esos jóvenes estaban Daniel y sus amigos, que lo leemos en el libro de Daniel. Se los llevaron a Babilonia. Daniel no regresó a su tierra, a Jerusalén, pero desarrolló su ministerio allá, tremendo ministerio, tremendo servicio, como lo vemos en el libro de Daniel. Entonces, cuando regresaron, después de 70 años de cautividad, Dios permitió que regresaran. Ya habían caído los babilonios, estaban los persas. Dios permitió que regresaran a su tierra, a Jerusalén, y ahí nos encontramos los ministerios de Esdras, que fue uno de los primeros en regresar, con los primeros grupos que regresaron, y luego vino Nehemías, que lideró la reconstrucción de los muros, porque todo había sido destruido, necesitaban reconstruir la ciudad y los muros de la ciudad. Nehemías se enfocó en restaurar los muros que estaban derribados. Y también encontramos el ministerio de 3 profetas, específicamente que son llamados los profetas de la restauración. ¿Por qué? Porque habían regresado de la cautividad y estaban reconstruyendo tanto el templo como la ciudad, como los muros de la ciudad. Y los profetas que cumplieron su ministerio durante ese tiempo son 3 profetas que encontramos al final del Antiguo Testamento, que son Ageo, Zacarías y Malaquías. El Antiguo Testamento termina en nuestras Biblias con el libro de Malaquías. Y ellos, después de que termina el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías, pasaron 400 años, que son llamados los 400 años de silencio, porque no registra la Biblia nada de lo que haya ocurrido entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Después de Malaquías pasaron 400 años antes del nacimiento del Mesías, que es con lo que inicia el Nuevo Testamento en los Evangelios. Entonces, esa más o menos es la historia del Antiguo Testamento. Y para mí es un excelente ejercicio que cada uno de nosotros, y yo los voy a invitar a hacerlo, que lo hagan y que lo escriban. Escribe la historia. Y claro, todos vamos a tener vacíos en algunos momentos, pues tenemos que ir y mirar en ese vacío que tenemos qué fue lo que ocurrió. Y nosotros también en este panorama vamos a, repito, de una forma general, y lo más posible es que muy pronto vayamos a iniciar nuestras clases presenciales, porque necesitamos mostrar mapas, lugares geográficos, necesitamos hablar de fechas, necesitamos, por ejemplo, entender bajo qué reyes y en qué reino cumplió su ministerio Isaías, porque cuando uno encuentra el libro de Isaías, si uno no entiende eso, pues uno encuentra ese profeta ahí suelto en el Antiguo Testamento. No, es un profeta que cumplió su ministerio en un lugar específico, bajo reyes específicos, con un mensaje específico, y lo mismo cada uno de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, muy pronto necesitamos iniciar nuestras clases
otra vez presenciales para poder ubicarnos en mapas y en los cuadros que nos muestren dónde y cuándo los diferentes profetas profetizaron bajo qué reyes, en qué reinos, porque ya sabemos que el reino se dividió y ya entendemos que hubo un tiempo de Reino Unido, 120 años bajo Saúl, David, Salomón, pero luego bajo Roboam se dividieron los reinos, quedaron 10 tribus a un lado, 2 tribus al otro lado en el sur, reino del norte, reino del sur, y entendemos que en el 720 el reino del norte se lo llevaron cautivo por los asirios, nunca regresó, pero el del sur, aunque fue llevado cautivo por los babilonios, sí regresó, y es cuando encontramos la historia de Esdras y de Nehemías y los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, y todo esto es absolutamente fascinante, toda esa historia. Entonces comencemos esta semana. Mi invitación es a que te sientes y comiences a escribir la historia del Antiguo Testamento. Y claro, vamos a tener vacíos, entonces, pues, si puedes hacer dos cosas. Una, o por supuesto, ir a la escritura y mirar qué fue lo que sucedió en ese tiempo y comenzar a llenar vacíos, y si no, también, pues, comunicarnos a través del grupo, no el de la comunidad, porque es un grupo restringido, pero con otros de los que estamos acá estudiando. Discúlpame, ¿tú te acuerdas qué fue lo que pasó con el Reino del Norte? ¿Quién se los llevó cautivos y en qué año? Y poder ir llenando nuestra historia más y más hasta que podamos escribirla. Escribiendo esa historia crece mucho nuestro entendimiento de cuál es el proceso del desarrollo de la historia del Antiguo Testamento, y nos ayuda mucho. Para nuestro estudio, nuestro panorama, vamos a dividir el Antiguo Testamento en 4 secciones para estudiarlo, 4 diferentes secciones. La primera es la sección de la ley o el Pentateuco. Cuando hablamos de la ley o el Pentateuco, estamos hablando de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Por eso se llama Pentateuco, Penta 5, Teuco volumen, 5 libros, que también se conoce como la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esa es la primera sección. La segunda sección son los libros históricos del Antiguo Testamento. Ahí encontramos a Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son los llamados libros históricos del Antiguo Testamento. Repito: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Segunda sección, libros históricos. Tercera, son los libros proféticos. Ahí están todos los profetas. Los profetas para el estudio se dividen en 2 también, que no son muy complicados. Se llaman profetas mayores y profetas menores. No porque sean más importantes los unos que los otros, sino por el volumen de sus obras. Más o menos se han dividido así para el estudio. Entonces, los profetas, los libros proféticos son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son todos los profetas, mayores y menores. ¿Cuáles son los mayores? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esos son los profetas mayores. Los otros 13 son los llamados profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Tercera sección, los libros proféticos. Y la última, la cuarta, son los escritos sapiensales. ¿Qué significa sapiensal? De sabiduría. Escritos de sabiduría. Escritos sapiensales o de sabiduría, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el libro del Cantar de los Cantares. Entonces, repito, son las 4 secciones en las que vamos a dividir el Antiguo Testamento para su estudio: la ley o el Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos y los libros sapiensales.
o de sabiduría. Ahí tenemos todo el contenido del Antiguo Testamento en esas 4 secciones. Y cuando lleguemos a cada una, pues vamos a mirar qué es lo que está ahí, cuál es el contenido de esos libros, cuál es el propósito de Dios con cada uno de esos libros. Van a aparecer, obviamente, personajes, algunos muy conocidos, otros no tanto, pero que son muy importantes, y de una manera panorámica, no detallada, pero panorámica, queremos entender mucho más el contenido del Antiguo Testamento, y eso vamos a hacer después también con el Nuevo Testamento. Entonces, repito, los invito para que esta semana hagamos el ejercicio de escribir la historia del Antiguo Testamento. Esa historia no la vas a entregar ni vamos a requerirles para ti, pero me parece que es un muy buen ejercicio en ir identificándonos más y más con la historia del Antiguo Testamento. Esta próxima semana, el próximo miércoles, no vamos a tener nuestro tiempo aquí de virtual. Lo más posible es que no la próxima, sino la siguiente semana, ya les digo qué fecha va a ser, en 15 días, o sea, hoy es 6, el próximo es 13, el 13 no vamos a tener tiempo de estudio, el 20 de julio, 20 de julio es festivo, 20 de julio festivo. Bueno, vamos a estar confirmando si vamos a tener el tiempo ese 20, porque, repito, no creo que vaya a ser virtual el 20, creo que vamos a hacerlo presencial, pero vamos a estar anunciándolo, por favor, estén atentos. Obviamente también en nuestras reuniones del domingo presencial vamos a estar anunciándolo, pero por el grupo de WhatsApp también vamos a estar anunciándolo, así que estén pendientes de cuándo vamos a tener nuestro próximo tiempo, porque sí necesitamos presencialidad en este panorama del Antiguo Testamento, y vamos a estar anunciando cuándo. Solo me resta gracias por estar aquí, y no se les olvide hacer el ejercicio esta semana de escribir la historia del Antiguo Testamento, más o menos como lo hemos hecho hoy, porque obviamente esta es mi historia, pero la tuya puede tener diferentes matices, más detalles, otros personajes. Lo importante es que entendamos de manera global la perspectiva del Antiguo Testamento, cuál es el desarrollo histórico y cómo Dios fue desarrollando su plan y su propósito. Entonces, gracias, bendiciones. Bendiciones.